para dejar la clase grabada para nuestros amados alumnos que no van a poder estar en esta clase y que pueda quedarse el recurso por si llegan a tener alguna duda o algo que quieran revisar acerca de nuestra última revisión de cuestionarios. Y como habíamos dicho, nos quedan nada más pendientes, pues prácticamente 4 cuestionarios que tenemos pendientes para ya reanudar lo que es la regla quinta de la hermenéutica y donde nos habíamos quedado la clase. Así que me gustaría que pudiéramos entrar a un tiempo de oración para poder presentar ese tiempo delante de nuestro Dios y que sea Él llevando la clase, aunque sea una revisión, sabemos que Él siempre debe estar en el centro de todo y que nuestra clase también debe estar igual en función de esta revisión y de la dirección de nuestro Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a cerrar nuestros. Señor Jesús, te damos gracias, amado Padre, bendito Espíritu Santo, porque nos hace el privilegio de estar nuevamente conectados en tu presencia, Señor. Porque la distancia no es ninguna barrera, Señor, si nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto a buscarte, Señor. Y el día de hoy estamos aquí conectados para poder conocer más de ti, pero sobre todo para hacer una revisión a lo que ya hemos estado aprendiendo, Señor, en todo este semestre, Señor, tan precioso, en la materia de hermenéutica, en la cual nos permite, Señor, poder seguir avanzando, seguir estudiando tu palabra y sobre todo aprender a cómo ir desglosando cada parte de tu palabra, Señor, porque es muy importante que hasta los mínimos detalles, Señor, tú nos llevas a la práctica y sobre todo nos llevas a una enseñanza previa para que todo lo que hagamos siempre sea conocer más de ti y sobre todo poder compartir de ese conocimiento a quien más lo necesita y que podamos convertirnos en esos portavoces, en esos instrumentos de honra que tú quieres para que el reino se siga extendiendo y que siga llevándose a cada persona, a cada familia y a cada integrante de las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Te damos gracias y como siempre, Espíritu Santo, tú te llevas el lugar número 1 para que tú seas dando la clase en esta hora y nosotros seamos tus alumnos, Señor, que siempre busquemos más de ti. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Y pues bueno, nos vamos a ir ya directamente con nuestro cuestionario 7, Amén. en el cual nosotros nos quedamos con el poder utilizar, de hecho creo que el cuestionario 7 era muy sencillo, porque yo les había dejado nada más de utilizar la regla primaria para interpretar y explicar por lo menos uno de estos versículos o de estas palabras en su uso ordinario y usual de los siguientes versículos. Esto como pues para que se les hiciera muchísimo más práctico el resolver este cuestionario, pero en aquel entonces, cuando yo estudié en la facultad, nos pedían los 3 versículos, entonces era un poquito más laborioso y versículo tras versículo, pues era poder hacer el análisis de una palabra que expresara el sentido usual y ordinario de las palabras. Así que vamos a ir con el primero, por si ustedes eligieron Ruth 4:7, la palabra que yo escogí en este caso se encontraba como análisis que Ruth iba ya a ser redimida por vos, pero el único impedimento para hacerlo es que era el pariente más cercano a Malón, que era el esposo de Ruth, el cual murió, y se diera el derecho de tomar por mujer a Ruth para redimirla de su viudez. El uso ordinario que se cita en Deuteronomio 25 del 7 al 9 acerca de la ley humanitaria, acerca de volverle a dar vida al nombre del hermano que había muerto, se tenía que casar con la mujer de la viuda. Al hacerlo se tiene como figura el levantar el zapato como un testimonio que todos ven y constatan de que se ejecutará el mandato, tomando por mujer y llegándose a ella. En este caso, vemos que el nombre de Malón es prolongado por vos, quien es el segundo pariente más cercano, mismo que adquiere el derecho cuando el primer pariente renuncia al derecho que tenía, por miedo a que se dañara su heredad. En este caso, las palabras de uso usual y ordinario, pues en este caso era redimir. ¿Redimir de qué? En este caso, de que la familia y el linaje siguiera mantenido y que por medio de un pariente cercano ese mismo linaje de la persona que murió tuviera todavía ese mismo nombre, tuviera la oportunidad de que ese mismo nombre pudiera ser perpetuado y que pudiera seguir ese linaje hasta el día de hoy que conocemos
que si en Apocalipsis hemos leído, aunque sea un poquito, en los 144,000 sellados, pues este linaje tiene que mantenerse hasta nuestros días, hasta que el momento llegue de que 12,000 personas de cada tribu estén conjuntadas para poder predicar el Evangelio en el tiempo del fin. Entonces entendemos que esta parte para mí era lo que yo les ponía a mi maestro, de que era la parte en la cual se utilizaba el usual y ordinario, el uso usual y ordinario de esta palabra, el redimir. ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros podemos decir, pues redimes puntos, pero pues no sé, por ejemplo, ¿no? Redimir puntos de alguna tarjeta de crédito, redimir pues en este caso no podemos ahorita redimir muertos, ¿no? Salvo que Jesús, por medio del Espíritu Santo, haga un milagro en la vida de alguien, pues podemos ver que al día de hoy puedan ser redimidos, pues una persona, ¿no? Y el conocer que también somos redimidos en Jesús es que justamente era eso. Nosotros ya estábamos muertos, pero Él utilizó esa misma forma de poder dar vida a nuestro nombre por medio de su sangre. Pero es totalmente diferente al uso y la costumbre que en aquel momento, cuando Ruth estaba en la tierra, se aplicaba para el pueblo de Israel. Por eso es que la palabra que yo utilizaba era justamente redimirla, la cual se explica en la primera cita. Si ustedes eligieron segunda de Samuel 3:31, la que veíamos era ubicar como análisis la muerte de Abner versículos antes, en la cual fue muerto a manos de Joab en venganza de la muerte de Asael, su hermano. La orden que solicitó el rey David fue rasgar sus vestidos y ceñirse de cilicio para hacer duelo por su muerte. Entonces aquí pueden haber dos figuras que ustedes pueden elegir. Si ustedes ya la eligieron, que algunos ya me mandaron sus cuestionarios, ustedes pudieron haber elegido o rasgar sus vestidos o ceñirse de cilicio para hacer duelo por la muerte, en este caso, de Abner. Entonces, en este caso, yo elegía el rasgar sus vestidos y vestirse de silicio, utilizaba las dos palabras. El rasgar sus vestidos y ceñirse de silicio tiene como primer antecedente en la Biblia desde Génesis 37:29, cuando Rubén no encuentra a José en la cisterna que lo habían dejado cuando procuraban matarle. Se muestran todos los ejemplos después de este antecedente que el rasgar sus vestiduras era un símbolo ya sea de ira o de dolor, por lo que vemos que esta parte era lo que representaba la actitud de Jacob, en este caso. Jacob ya ha convertido su nombre a Israel, ¿no? En este caso, pues Jacob tenía esa parte en su corazón de una ira y un dolor profundo por ya no tener a su hijo. ¿Por qué? Porque sus hermanos habían dicho que se lo había comido un león, cuando la situación no fue así y él estaba pues prácticamente siendo vendido a los egipcios por la envidia que causaba, ¿no? Por la envidia que causaba los comentarios que él hacía y todas las situaciones que decía que iban a estar a su servicio cada uno de sus hermanos. Entonces, pues es lo que nosotros vemos como el rasgar sus vestidos. Y pues en este caso, también el apartado tenemos otra figura que analizar, que es en este caso el ceñirse los lomos de silicio, que tiene el mismo antecedente, pero versículos adelante. En Génesis 37:34, cuando se entera Jacob que José había muerto, donde también Jacob rasga sus vestidos, también pone silicio sobre sus lomos. Esto es en los ejemplos que vienen después de este versículo, que muestran que se usa en duelo o arrepentimiento. También aquí algo que agregar, que ustedes pueden ver como un dato cultural, la consistencia del silicio no es una consistencia cómoda. Entonces, si ellos ponían en sus lomos silicio y ellos se volvían a cubrir, era como un sufrimiento tanto emocional como físico que trataba de subsanar lo más rápido posible la situación del duelo. Entonces, por eso es que ellos se vestían de silicio. O sea, no era como tal vestirse con una capa de silicio, sino se echaban silicio encima, se volvían a cubrir y aunque ellos caminaran, seguían raspándose su espalda para un símbolo de sacrificio, un símbolo de pena, de dolor, de sufrimiento que ellos tenían que pasar. ¿Por qué? Porque el luto tenía que durar un cierto tiempo y después de que acabara el luto,
ellos tenían que volver como si nada a la situación. Entonces prácticamente era como si ellos aceleraran todo el proceso que ocupara una pérdida, que pues obviamente cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente, tal vez algunos nos lleva un mes, una semana, a lo mejor algunos 6 meses, el año completo o incluso décadas. Entonces, lo que ellos intentaban, y según las costumbres del pueblo de Israel, era que el duelo no durara más de 7 días. Por lo tanto, ellos trataban de hacer muchísimo su dolor en ese periodo de tiempo tan corto para que en cuanto terminara ese tiempo, ellos continuaran con su vida, no olvidando lo que pasó, pero sí habiendo sufrido todo lo que tenían que haber sufrido por la pérdida de una persona en aquel momento. Entonces, pues ahí están las dos figuras que podríamos analizar como un sentido usual y ordinario, que si no lo entendemos de forma cultural, pues se nos pierden esos detalles, ¿no? De por qué sufrían tanto en tan poco tiempo, pues por esa parte del silicio y por el rasgar sus vestidos, que era un símbolo de ira, pues al día de hoy nosotros no andamos por la calle rasgándonos las cosas cuando estamos enojados, sino era una cuestión cultural que al día de hoy nosotros como mexicanos no hacemos. A lo mejor nosotros como mexicanos lo que podemos estar haciendo es a lo mejor aventar cosas, cerrar la puerta de sopetón, hacer corajes, rabietas, pero no rasgando los vestidos. Entonces eso, entendiéndolo culturalmente, es algo que ya no podemos dejar como desapercibido lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque si ellos rasgaban sus vestidos era una ira casi incontrolable. ¿Por qué? Porque ellos, a tal grado de romper sus vestidos, era una rabia total, una fuerza con la cual expresaban su dolor, que eso era lo que hacían para poder subsanar su corazón. Y el último, que es Mateo 17, del 24 al 27, la palabra es tal cual lo que dice el contexto, es que Pedro y Jesús se encontraban en Capernaum y fueron a cobrarle el impuesto del templo en las 2 dracmas. O sea, le fueron a cobrar a ellos las 2 dracmas para poder subsistir con el templo. En este caso podemos entender que las 2 dracmas era el impuesto que se tenía para el templo y tal como se ordenó en Éxodo 30 del 11 al 14 como ofrenda a Jehová. Si aquí se dan cuenta, antes de poder continuar, lo que nos pedía nuestro maestro en aquel momento era que nosotros buscáramos el tema cultural, el por qué se están diciendo las cosas en ese sentido usual y ordinario. Y para eso recurrimos a la Biblia. ¿Por qué? Porque todo viene en la Biblia, en el libro de tanto de Éxodo, Levítico o Deuteronomio, las situaciones, costumbres y tradiciones que ellos iban a tener con el pasar del tiempo, para que hasta el día de hoy como judíos pudieran seguir ellos continuando con esta tradición. Entonces, en Éxodo 30, del 11 al 14, se le ofrece 2 dracmas para poder subsistir el templo. En este caso también era el tabernáculo, como tal en ese caso, en ese momento. También vemos que Jesús pregunta acerca del cobro del impuesto para saber si los reyes se lo cobraban a los hijos o a los extraños. Podemos entender que los extraños no son de la casa real. Esto lo preguntaba con el fin de que supieran lo que estaban haciendo. En este caso, le estaban cobrando el impuesto de la casa de Dios al mismo Hijo de Dios. O sea, ellos le preguntaban no porque eran para burlarse, sino que en ese momento le decían, ¿sí sabes con quién estás tratando? O sea, casi, casi, no, no de forma altanera, pero sí, ¿estás consciente que si yo soy Jesús y estoy diciendo que el Padre y yo uno somos, ¿por qué me quieres cobrar el impuesto si yo soy hijo de Dios? Entonces, es una enseñanza profunda, muy profunda, que nos puede poner a pensar cuando hay algunas situaciones que nosotros queremos como tal decirle a nuestro Dios cuando Él ya sabe lo que es, ¿no? O cuando nosotros queremos tomar un rol como de sugerirle las cosas a Dios, casi, casi volvemos a sentir esa pregunta, ¿no? O sea, que no sabes quién soy yo, que no sabes lo que puedo hacer por ti, que no sabes que a mí no me tienes que pedir esto cuando yo te lo puedo dar, y así sucesivamente con varios ejemplos que podemos aplicar a nuestra vida, es que el uso como tal, el uso usual y ordinario, es el caso de los 2 dracmas, que era conforme a una tradición
como si fuera pues un cobro de piso, ¿no? Un derecho de piso en el cual nosotros pagamos por, no sé, por estar en la casa de nuestro Dios. Que en este caso hoy lo podemos llamar como una ofrenda que no es obligatoria, pero que sí es voluntaria. En este caso que nosotros tengamos algo que ofrecerle a nuestro Dios como por gratitud o para poder ayudar a alguien que lo necesita, eso es lo que ellos cobraban, pero lo cobraban de forma obligatoria conforme a la ley. Entonces, ese era el sentido usual ordinario de las dos dracmas. Si ustedes encontraron otra situación que pueda tener el uso usual y ordinario, está también correcto para que ustedes lo puedan continuar con con el contestar y sobre todo para volverlo a estudiar en la siguiente materia que es exégesis que les toca después. Entonces, ¿tienen alguna duda con alguno de los tres textos en los cuales vimos el día de hoy? Si no, para continuar con el siguiente cuestionario. Perfecto, nuestra hermana Nayeli nos dice que es todo bien. Hermana Estercita, Todo bien, todo bien, perfecto, gracias a Dios. Gracias, maestro. Andy también. Sí, gracias. También dice Andy que todo bien. Y pues nuestra hermana María Carmen también. ¿Vale? Entonces, continuamos con el cuestionario número 8, en el cual vemos cuáles son los 5 aspectos que debe trabajar el intérprete. Y pues eran los que veíamos en aquel momento cuando empezábamos la regla segunda, ¿no? El espíritu respetuoso, el espíritu dócil, ser amantes de la verdad, paciencia con perseverancia en el estudio y ser prudente con buscar los textos que buscamos comprender. No hay más que agregar, solamente necesitamos pedirle al Espíritu Santo que avive todas estas cualidades o estos aspectos que debemos de trabajar como intérpretes de la palabra de Dios. Siempre ser respetuoso, siempre tener un espíritu dócil para poder aprender, amar la verdad que es la palabra de Dios, tener paciencia y perseverancia cuando no entendamos el texto que estamos nosotros leyendo y podemos ser prudentes con buscar todos y cada uno de los textos que buscamos comprender. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un método? De acuerdo a la traducción, es hacia el camino, derivado de los vocablos del griego métodos, que significa hacia, y sustantivo odos, que significa camino o marcha. Entonces, es como tal esa parte de la explicación de método, en la cual dirigir hacia algún lugar, ¿no? En este caso, un proceso, una serie de procesos que nos llevan a poder tener un fin determinado, que en este caso el método es para poder desarrollar la palabra de Dios. Como lo vemos en métodos de estudio bíblicos, es una de las materias que ustedes tienen. Por lo tanto, sigue la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario seguir un método? La respuesta que yo daba era para que nuestro esquema produzca resultados, ya que se rige por normas y lleva un control establecido. Si ustedes quieren agregar algo adicional, también está perfecto. Pero, pues, como les decía desde la clase pasada, yo era y soy todavía un poquito más conciso en mis respuestas, pero si ustedes pueden ampliarlas, pues es muchísimo mejor porque así se dan a entender más claramente de todo lo que ustedes puedan lograr explicarle a alguien. ¿Cuáles son las tres características del método de Lucas? La respuesta que yo daba es, el primer punto, profundizó en la búsqueda de la verdad, partiendo y yendo más allá de lo que tenía conocimiento. Aplicó una investigación a fondo. El número dos, la segunda característica que yo ubicaba, era que tuvo diligencia y orden en el análisis del material que tuvo al alcance de Jesús, ya sea por leerlo o por haberlo oído. ¿Por qué? Porque él no estuvo en el tiempo de los apóstoles, sino él se unió más adelante, pero él quiso documentar con todos los detalles posibles, con diligencia y orden, analizó cada uno de estos materiales que hablaban de la vida de Jesús. Y la tercera característica es que escribió el Evangelio de forma ordenada para que la verdad fuera completamente ordenada, valga la redundancia. ¿No? En este caso, lo que podríamos aquí cambiarles, escribió el Evangelio de forma ordenada para que la verdad fuera completamente pues, establecida. Dejémoslo en establecida. Hizo que el texto no fuera ni confuso ni arbitrario. En este caso, que fuera tal cual legible y que fuera como una historia más,
pero con detalles que ningún otro evangelio tiene. ¿Por qué? Porque él se trató de documentar para que fuera un evangelio completo, como si él hubiera estado en aquel momento. Esto solamente tuvo, pues como lo estudiamos en aquel tiempo, cuando estudiamos el método de Lucas, nos lleva a un estudio profundo y a una perseverancia. Y como lo veíamos en aquel momento, él prácticamente, Lucas, aplicó todos los 5 aspectos que debe trabajar un intérprete, que es la primera pregunta. Por lo tanto, el método de Lucas ha sido uno de los mejores métodos que podemos nosotros conocer y sobre todo aplicar. La segunda regla de la hermenéutica, que es la siguiente pregunta, es tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Muy conciso, si ustedes quieren ahí desarrollar lo que significa, con todo gusto lo pueden aplicar. Pero si no, con la pura respuesta es más que suficiente para que también ustedes puedan tomarlo y estudiarlo para el siguiente semestre. Siguiente pregunta, ¿qué herramientas podemos ocupar para poder ayudarnos a identificar las palabras en su sentido de la frase? La respuesta igual concisa para mí fue un diccionario normal y uno bíblico. Por lo tanto, esta respuesta también está correcta y si ustedes quieren también desarrollarlo, adelante sin ningún problema. Entonces, ¿tienen alguna duda con el cuestionario 8? Sino para irnos con el 9. ¿Todo bien? Si quieren, márquenme un like. También nuestra hermana Nayeli, ¿todo bien? Hermana Mari Bien. Carmen, hermana Tercita, muchas gracias. A usted. Y todo está bien, vamos con el siguiente cuestionario, ¿vale? El cuestionario número 9 nos indica cuál es el método intuitivo y en cuáles son las características en las consiste. Creo que aquí estaba mal la pregunta. Entonces, aquí está. ¿Cuál es el método intuitivo y cuáles son las características en la que consiste? El método intuitivo, lo que yo respondiera, es el que consiste en leer unas palabras de la Biblia y poner en práctica lo aprendido. Vemos que la característica principal es la falta de un procedimiento hermenéutico formal. También no se consideran los aspectos culturales ni las costumbres. Y siempre se aplica con la revelación del Espíritu Santo. También si ustedes quieren aquí aplicar alguna otra situación en la cual ustedes quieran seguir desarrollando o cuáles son los contras, en este caso las características, pues son prácticamente de lo que contiene, pero si ustedes quieren agregar las contras del por qué el método intuitivo, pues obviamente pueden repetirlo, porque la segunda pregunta habla tal cual de eso. ¿En qué nos puede hacer caer el método intuitivo? Pero si ustedes nada más dejan las características en las cuales consiste el método intuitivo en la primera pregunta, está perfecto. Entonces, ahora sí respondemos la segunda, ¿en qué nos puede hacer caer el método intuitivo? La respuesta que yo daba era, nos puede llevar a un subjetivismo peligroso, ya que todo sea por fantasía y a la imaginación. Puede cegarnos a lo que Dios nos quiere revelar, dejando ir cosas ocultas e importantes. Podemos caer en un espíritu de superioridad y quedarnos solo en lo emocional, como lo habíamos visto en esta clase de la regla segunda, de la regla tercera, perdón, nos lleva a cosas muy importantes que tenemos que evitar. ¿Para qué? Para que solamente Dios se lleve toda la gloria y que nosotros no nos sintamos los más especiales por haber aprendido algo que nosotros dependemos directamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre se va a aplicar con la revelación del Espíritu Santo. Si empieza un espíritu de superioridad, ahí es donde, si queremos usar este método intuitivo, debemos de parar nuestro carro y decir, ya estoy cayendo en un espíritu de superioridad, Espíritu Santo, vuélvete a hacer cargo, y ahí es donde nuevamente volvemos al camino, pero es peligroso porque es una cuerda muy delgada, una línea muy delgada en la cual podemos atravesar en estar alineados con Dios y en la revelación del Espíritu Santo, como podemos caer luego en un espíritu de superioridad, quedándonos solo en lo emocional cuando Dios también nos pide que las acciones y la práctica sea algo pues que nos rija en nuestra vida y que empecemos a practicarlo para que los demás lo vean.
La siguiente pregunta, ¿cuál es la regla tercera de la hermenéutica? Tomar las palabras en sentido que indica el contexto, así tal cual conciso. La siguiente pregunta, ¿cómo se conforma el contexto? Pues también fue muy conciso. Le puse, se forman por el antetexto y el posttexto. Si ustedes quieren agregar algo adicional, también está perfecto. Siguiente pregunta, ¿cuál es la definición de texto? Se deriva del participio de latín textere, que significa básicamente tejer. Entonces podemos decir que es un tejido de palabras, frases, significados o relaciones que intentan comunicar información o estados de ánimo. No hay más que explicar. Y la última pregunta del cuestionario antepenúltima, perdón. ¿Qué tipos de texto existen? Igual, prosa, poesía, narrativa, sabiduría y apocalíptica. Si ustedes quieren poner qué significa cada uno, también está correcto para que sea más completo su cuestionario. Pero si no, también con solamente los tipos de texto que existen se puedan poner. Y ahora sí, la última pregunta es, ¿qué propiedades tiene el texto? Que habíamos visto que eran tres apartados, coherencia, cohesión y cláusula. Yo lo que hice aquí es poner qué significa cada uno. Coherencia, la relación lógica y adecuada de distintas partes que forman parte de un todo, una unidad. Cohesión es una relación gramatical y semántica que está entre los enunciados que forman el texto. Y la clausura, el cierre de las ideas o enseñanzas que el texto va a contener. Esto nos da el cuestionario 9 completo, que a pesar de que sea mucho transcribir lo que ya aprendimos, esto se tiene que quedar para nuestro uso en la siguiente materia. Vámonos con el cuestionario 10. Ya nos falta prácticamente este y el que sigue, ¿vale? El primero, primera pregunta, ¿cómo se selecciona un texto? Yo ponía como respuesta seleccionar con tres pasos que son buscar dirección de Dios, tener hábito de lectura diaria de la palabra de Dios y hacer que el texto fuera relevante para cubrir las necesidades del oyente. Como tal venía en la diapositiva, solamente se agregaron con algunas palabras de parte nuestra. Pero como tal es la pregunta. La siguiente es, ¿cuáles son los pasos para delimitar un texto? Igual, tres pasos. Establecer límites del texto, principio y final, en que exégesis se conoce como perícopa, conocer el género literario al que pertenece y conocer la función de los signos en las frases como preguntas retóricas para saber si está preguntando con una situación o si está respondiendo en base a un texto. Entonces, aquí pues prácticamente nos vamos con la última pregunta que nos dice, aplica la selección y la delimitación de un texto que hable de la omnipotencia de Dios, donde debe de contener versículo, explicación y aplicación de las reglas, herramientas de estudio utilizadas y la conclusión. Como lo veíamos que era, aquí muchos me preguntaron que cómo lo hacían, pues solamente utilizar algún versículo que hable acerca de la omnipotencia de Dios. No exactamente que dijera Dios omnipotente, sino que Dios, por medio de algún ejemplo, no sé, que abrió el mar rojo, que él mandó plagas al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto para liberar a Israel. Todas esas cosas hablan de un Dios omnipotente, pero aplicar la selección y delimitación de un texto requiere de justamente analizar todos estos pasos, los signos, el género literario, los límites del texto, todas las cosas que conocemos al día de hoy, junto con la dirección de Dios y buscar que el texto fuera relevante para aplicar la omnipotencia de Dios. Yo elegí Génesis 49 del 22 al 26. Te los voy a leer brevemente para que ustedes tengan el contexto y que ustedes puedan hacerse una idea. Si ustedes quieren copiar el mismo ejemplo de Génesis 49, 22 y 26 y no han hecho este cuestionario, pueden hacerlo con todo gusto. Al final de cuentas es algo que nos deja una enseñanza y que nosotros podemos hacerlo para poder aprender. No es que nos copiemos o no, pero sí nos lleva a esa explicación lógica. Dice Génesis 49, 22. De hecho, es la bendición que da Jacob acerca de sus hijos. Y el versículo 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con millones, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Por qué aquí aprendí una delimitación de un texto como tal? Porque aquí estaba dando una profecía acerca de los hijos de Jacob. Jacob mismo estaba dando una profecía acerca de sus hijos. ¿Y qué mejor delimitación que de un hijo al siguiente hijo? Aquí puede aplicar una delimitación correcta porque todo el texto habla de una prosa como tal. Una prosa que algo que está explicando Jacob acerca de todos sus hijos. Entonces, la razón más fácil de cómo poder delimitar en este tipo de textos, pues es cuando hablan de un tema o hacia una persona en particular. Yo decidí elegir el tema de José porque es una bendición muy completa. Entonces, la explicación y la aplicación de la regla va de forma siguiente. En este versículo se estudió la profecía de Jacob acerca de sus hijos, los cuales se iban a convertir en las 12 tribus. Justamente Jacob constató el poder sin límites de Dios al tener hijos de Raquel, que era estéril. En este caso, se delimitó a una bendición de Jacob a José, el cual tuvo caso particular de ser envidiado y vendido por sus hermanos, para después tener la bendición de Dios en Egipto al ser el intérprete y administrador de Faraón. En este caso vamos a aplicar la regla en la parte del versículo 24, donde dice, por las manos del fuerte de Jacob. Podemos entender en primera instancia que se está hablando de Dios, el cual es la fortaleza de su padre Jacob. Es interesante que dice que por las manos, por ejemplo, en este caso podemos ver que es una figura del gobierno de poder, mismo que más adelante en el versículo 25 nos dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. No se veía la mano física de Dios, pero nos deja ver que Él siempre ha estado allí de forma espiritual. La forma de explicar la omnipotencia de Dios en este pasaje de la Biblia es que con las bendiciones que Jacob le detalla a José, las cuales están en el verso 25, nos dice el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, en este caso es una bendición muy completa que si al día de hoy lo conocemos y aplicamos las 3 reglas de la hermenéutica, nos va a llevar a un estudio muchísimo más profundo. Las herramientas de estudio que yo utilicé en aquel momento, pues solamente tenía una Biblia de estudio y un diccionario común. Y como conclusión, yo le puse, este versículo es un pequeño extracto de un libro que nos narra el increíble poder de Dios, el cual no tiene límites. Sin duda, a través de la vida de Jacob podemos ver el poder de Dios en su vida, la cual es evidente en su descendencia. A pesar de tener un mal comienzo al suplantar la primogenitura ante su padre Isaac, podemos ver que una vez que corrige su camino, recibe la promesa de ser una nación próspera, misma que inicia con los 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel, el nombre que Dios le da a Jacob cuando cumple la promesa. Cada profecía y bendición que se escribe a los hijos de Jacob, podemos analizar que muestra la mano de Dios con su toque particular a cada uno por la forma en que Dios usaría a cada tribu sin importar nada. En este caso, para mí en lo personal es una de las bendiciones favoritas, ya que se muestran los frutos que uno puede tener si se obedece sin importar la situación. ¿Por qué? Porque él obedeció aún siendo encarcelado, aún siendo vendido, aún siendo provocado por la mujer de Faraón, aún siendo llevado, aún siendo incluso despreciado y aún siendo olvidado tanto por el panadero y el copero. ¿Por qué? Porque hasta que se acuerda
En este caso, el copero, pues es cuando ya llaman a José cuando tiene otro sueño Faraón y ya se lo interpreta. Entonces, sin importar la situación, el sentir ese respaldo y la provisión del Omnipotente es exclusiva para el que agrada su corazón y sigue cada uno de sus mandamientos, sabiendo que cada uno de estos mandamientos nos llevan a una enseñanza profunda. Por lo tanto, yo espero que si ustedes quieren aplicar también este versículo, sin ningún problema lo pueden hacer, solamente desarrollen bien la cita y lo que estén viendo para poder ustedes utilizar esta parte en sus estudios, en sus cuestionarios. Y nos vamos ahora sí con el último cuestionario número 11, para poder continuar con el siguiente y ya nada más me quedaría el 12 y el 13 que validaremos nada más en todo tiempo la última revisión que veremos antes del fin de nuestro santo. Entonces, vámonos directamente con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la regla cuarta de la hermenéutica? Tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Es la aplicación de las reglas anteriores con un pro. ¿Qué tipo de errores comunes llegamos a ver cuando esta regla no se usa de manera usual? Vemos que se utilizan, que suceden errores doctrinales que se pueden enseñar en las iglesias, que pueden estar equivocándose, y un desorden de creer en una fe imaginaria, una fe que no tiene vida o que descuida o rechaza las buenas obras, cuando muchas veces Santiago, como se los decía en otras clases, Santiago dice que por nuestras buenas obras no vamos a ser salvos, pero sí vamos a demostrar que somos salvos. Entonces, ¿por qué es importante, la siguiente pregunta, tomar el designio y objeto de un libro de la Biblia? Es importante para tener un entendimiento integral que no solo considera el contexto, sino todo lo que engloba la situación, ya sea tiempo, entre otras más cosas, las cuales el objeto y designio de un propósito en la Biblia, de un libro, nos va a llevar a muchas de las aclaraciones que tenemos, como lo vimos en esta clase, para que no nos digan otra cosa que no estemos leyendo en la palabra de Dios. ¿Cuándo se usa la regla cuarta? Cuando ni el sentido usual y ordinario, ni el conjunto de la frase, ni el contexto pueden remover la dificultad y disipar toda la duda. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedo adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro? La respuesta es que cuando se estudia y analiza correctamente las situaciones que no están claras o visibles de un libro, se puede adquirir esta comprensión con ayuda del Espíritu Santo. Siempre es importante tomar en cuenta la ocasión, motivo y las personas a las que se les escribía originalmente para que estas personas que tuvieran este privilegio pudieran ellos tomar en cuenta todos y cada uno de los detalles, porque no era lo mismo traducir y mantener un sentido correcto que conforme al propósito del libro, si se estaba hablando de una cosa, se tratara de ir llevando de la misma forma que nosotros lo aprendamos, que sea una enseñanza parejita y no con muchos altibajos, sino que fuera completamente profunda y pues de forma correcta. Y por último, nos va a hacer la pregunta, ¿cuáles son los 3 puntos en los que nos ayuda esta regla? La respuesta es la explicación de puntos que no son claros, la aclaración de textos que parecen contradictorios y para conseguir un conocimiento más profundo en pasajes leídos de la palabra de Dios. Esto se quedaría nada más con en la última parte del cuestionario 11, donde dice, anota en un párrafo el objeto y designio del libro de Hebreos y cómo lo aplicarías en algunos de los versículos de la Biblia. La explicación de esta parte es, el versículo de la Biblia es Hebreos 6:1, el cual menciona uno de los designios del libro. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aplicando la regla cuarta, tenemos como contraste en 2 de Corintios 7,
del 9 al 10, donde se menciona el tema del arrepentimiento, completamente distinto a lo que se habla en Hebreos. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna persona o para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en este caso, nos enseña que en Hebreos nos dice que el contexto que nos concentremos directamente en la perfección, dejando atrás los rudimentos anteriores, se refiere al tema de la apostasía, puesto que esta carta va dirigida a los cristianos hebreos, no a una iglesia que se va edificando, sino a la iglesia donde estaba el pueblo de Hebrón. Los hebreos, los judíos directamente, iba para un pueblo que ya conocía y no un pueblo directamente pues solamente ignorante, sino al contrario, iba para un pueblo que estaba preparado y que el tema de la apostasía, pues hacía mucha referencia por todos los ataques que llevaban y todas las explicaciones que necesitaba. En este caso, se tuvo que escribir una segunda carta a los corintios para poder tener y volver a tocar puntos doctrinales, y Pablo toca el tema del arrepentimiento que produce Dios, aún siendo contristados, sabiendo que una cosa nos explica en la Biblia un texto y en la otra nos lleva a una explicación totalmente correcta, porque es lo que estamos aprendiendo a utilizar y que el libro de Hebreos nos puede ayudar a interpretar muchísimas cosas que en este caso pues prácticamente nos lleva a un entendimiento mucho, muy profundo, sabiendo que lo que buscamos hacer es seguirnos perfeccionando. Este libro puede ser directamente para nosotros, no somos hebreos, pero sí somos cristianos y ya sabemos lo que tenemos que hacer y solamente debemos de recordar hacia dónde nos quiere direccionar Dios y todo lo que Él quiere hacer este tema. Por lo tanto, esto es lo que nosotros vemos en el cuestionario número 11, y si alguien llega a tener una duda, nosotros podemos estar ahí para poderlo resolver cualquier situación que llevamos. Nos queda pendientes el cuestionario 12 y el cuestionario 13, que son los que todavía están pendientes por hacer. Y pues yo creo que ya no me va a dar tiempo de poder hacer lo que es la explicación de la regla quinta, porque ya me quedan menos de 4 minutos, pero sí me gustaría que ustedes pudieran, ahorita en este tiempo del fin de la clase, que ustedes puedan, ya sea abriendo su micrófono la que quiera, también, o el que quiera, en este caso de nuestro hermano Eduardo, si alguien aportó algo más a su cuestionario que ustedes quieran compartir con nosotros y de algo que pues también pueda enriquecer, como quien dice, la clase, porque pues no solamente quisiera que se quedaran con el cuestionario que yo respondí, sino que ustedes puedan compartir, no, sabes que Dios me habló de esto, sabe que David me habló de esta situación que me queda muy clara y que pues quisiera compartirlo con alguien. ¿Alguien desea abrir su micrófono para poder compartir algo? David, yo en el cuestionario, ahorita creo que el sexto que vimos, pude ver como una congruencia con el primer cuestionario. No sé si estoy yo viendo raro o si es en realidad, o si fue eso, porque sí vi como que similitudes, porque esos temas que llegamos a, bueno, están en ese cuestionario en el sexto, están como que en los primeros temas. Entonces, no sé si es cierto o de plano estoy yo delirando. ¿En qué parte de, por ejemplo, ahorita ya tengo abierto otra vez el cuestionario, pero a ver, déjense los comparto. Porque Sí, en el primer cuestionario habla sobre la regla primaria, sobre la regla fundamental. Entonces, se los comparto. Listo. Entonces, puede ser en cualquier pregunta, ¿no? Las palabras clave, exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión.
y pues la oración en la que se marca. No sé en qué pregunta tú viste que tenga una similitud. Bueno, yo vi similitudes más bien yo creo que es en el tema, no en el cuestionario, perdóname, Ah, ok, ok, ok. con lo Pues que sí, vimos desde un principio. Ujú. pues prácticamente todas las reglas hablan justamente de llevarnos a quién es el exégeta por excelencia. La mayor parte de los ejemplos estuvimos viendo que nuestro Señor Jesús cumple con ellos. Entonces, la similitud siempre va a llegar a ese punto porque pues obviamente estamos hablando de la misma persona. Si la Biblia es totalmente cristocéntrica, aunque no se nombre como tal el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, y lo veíamos incluso en algunas partes de la clase, que pues hablaban con cristofanía, ¿no? En este caso, el ángel de Jehová le dijo a esta persona, el ángel de Jehová estuvo con Elías, el ángel de Jehová estuvo con Gedeón, el ángel de Jehová estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Jesús estuvo como esa persona ayudando a todas las personas que Dios fue eligiendo para hacer las cosas. Por lo tanto, el interpretar y el comprender un texto siempre nos va a llevar a un punto. El conocer quién fue el que llevó todos estos títulos para poder explicárselos a la gente en su tiempo, que en este caso fue Jesús, y cómo podemos nosotros interpretarlo al día de hoy, pues con todos los cuestionarios que al día de hoy conocemos. En este caso, pues obviamente con todas las herramientas que ya hemos visto, se utiliza que todos los errores que pueden ser comunes son si nosotros no nos basamos al exégeta por excelencia, que en este caso es nuestro Señor Jesús. Si en algún momento nos desviamos de algo que nosotros estamos aprendiendo, dejamos de ser como el exégeta por excelencia, dejamos de ser como Jesús y todas las cosas empiezan a salir mal. Por eso es que todo lo tenemos que alinear para que se nos quede muy claro y entonces sería más que nada con el cuestionario número 6 me dijiste, ¿verdad? Ujú. Bueno, sí vi que hay mucha relación, o sea, con lo que Ujú, estamos viendo con los cuestionarios, o sea, todo se relaciona. Por eso ujú. dije, ah, caray, como que... ujú. Sí, no, pues sí, perfecto, Andy. Y cualquier otra duda que tú tengas, por favor, ahí me escribes y pues gracias por compartirnos tu punto de vista, Andy. Y pues sí, se van a unir totalmente, pero sí, una muy buena observación. ¿Alguien más para poder terminar la clase? Sin que sea Montaner. Ah, Ya, ya, creo que ya. Ya, ya, ¿sí, hermana Estacita? Oh, ya. Ya, muchas gracias. Ya. perfecto, perfecto. Hermana Mari Carmen. Sí, mi hermano, mire, yo en el cuestionario número 11, en el último punto, donde nos dice, anoten un párrafo el objeto y designio del libro de Hebreos y cómo lo aplicarías en alguno de los versículos de la Biblia. Bueno, yo anoté esto. El designio principal es fortalecer la fe de una comunidad que enfrentaba persecución. El objeto del libro de Hebreos es exaltar a Jesucristo como superior a todos, incluyendo a los ángeles. En Hebreos 4, del 14 al 16, Jesús como sumo sacerdote, que no solo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y en lugar de alejarnos de Dios por nuestras fallas, debemos acudir confiadamente a Él. Bueno, eso fue lo que yo escribí. Muy bien, hermana Mari Carmen, le dio también mucho al blanco porque justamente, ¿no? El día de hoy nosotros hablamos del tema de la gracia, pero si nosotros nos quedamos solamente con que pues nuestros pecados nos alejan de Dios, ¿dónde queda la redención? Sabiendo que Él fue el sumo sacerdote, nadie ha sido capaz de tener la obra redentora de Jesús, por más que nosotros podamos ver los santos de otras religiones, los dioses de otras religiones. Ninguno hizo lo que Jesús hizo. Entonces, es más que suficiente para que, como usted dice, nos acerquemos ante el trono de la gracia para poder hallar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, es muy importante, es de mis citas favoritas, por eso le digo, le pegó al blanco, porque es justamente eso. Podemos hacer infinidad de cosas para el Señor, pero si nosotros no reconocemos que somos salvos por su gracia y por ese sacrificio suficiente para poder perdonarnos, aun cuando nos caigamos, también hay una cita que me ha brincado mucho en este tiempo. Dice, 7 veces se cae el justo y se levanta. Entonces, un justo, ¿cómo se va a caer? Entonces, si nosotros lo vemos en toda la Biblia, hay un versículo también donde dice que no hay justo, ni un hombre. Entonces,
¿Por qué se puede contradecir esta parte? Se dice, 7 veces cae el justo y se levanta. Cuando nosotros leemos desde el original del por qué el justo se cae, es porque está buscando un camino de justicia, no porque sea justo como tal. Es llamado justo cuando anda en un camino de justicia. Entonces, si lo aunamos con lo que usted dijo, en este caso, hermana Mari Carmen, y por gracia somos justificados, entonces sí somos justos cuando andamos en el camino de la verdad. Por lo tanto, si nos llegamos a caer en esa misma justicia, la misma justicia se va a encargar de levantarnos y no dejarnos tirados en donde estamos. Entonces, muchísimas gracias por su aporte, hermana Mari Carmen. Espero que todos hayan tenido esta parte de su estudio y que Dios les hable de una forma sobrenatural en todo lo que ustedes estén viendo. Ya están practicando el cómo desglosar, desmenuzar cada palabra que estamos leyendo, para que así no nos sorprenda que hasta en un versículo que nos sepamos de memoria, Dios nos hable nuevas cosas conforme a lo que estemos viviendo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta clase. Los despido a los que están en YouTube para que puedan tener esta clase grabada y nos vemos primeramente Dios ya la siguiente semana, terminando ahora sí la regla quinta y poder ya comenzar con las figuras retóricas que ya prácticamente nos quedan de 2 a 3 clases. Entonces, pues siempre es un gusto estar con ustedes, el poder aprender también de ustedes de cómo van aprendiendo a desglosar la Biblia y pues cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, me despido de ustedes, Dios me los bendiga, y nos vemos la próxima semana. Estén muy bien, bye. Gracias. Dios le bendiga. Igualmente.